Estamos de vuelta en Informativo en Punto y hoy abrimos un espacio para la ciencia que nos toca y nos toca a todos. La ciencia de cómo interactuamos, cómo nos comunicamos y cómo esa relación moldea también nuestro mundo. Vamos a hablar de un campo de estudio que es fascinante, la biología cultural, una perspectiva desarrollada por los reconocidos biólogos chilenos que es Humberto Maturana y Jimena Dávila y que estudia cómo la cultura, pero también cómo nuestras emociones están arraigadas en nuestra biología. Para guiarnos en este tema, tenemos el placer de conversar vía telefónica con una experta clave en el legado de este pensamiento. Se encuentra con nosotros Carolina Carvacho, directora de temas y contenidos de Matrística. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por tomarnos nuestra llamada. Un gusto desde Chile acá, desde Matrística, que es la Escuela de Pensamiento precisamente de Humberto Maturana y Jimena Dávila. Jimena es muy importante para nosotros, está con nosotros y luego de la partida del doc y lidera todos nuestros procesos, así que bienvenida, aquí estoy para todas las consultas que ustedes quieran hacernos. Muchísimas gracias. Cómo la tecnología cada vez nos acerca más y es una maravilla. Nosotros aquí en Cancún y tú en Chile, bueno, poder tener estas charlas, este conocimiento, este contenido de valor. Carolina, para comenzar con lo básico, la biología cultural suena pues un poco complejo, pero es clave también para entender la vida. En términos muy sencillos, ¿podrías explicarnos qué es exactamente la biología cultural y de qué se encarga? Bueno, la biología cultural no hablamos de una teoría, hablamos de un entendimiento de lo vivo del humano, y particularmente de cómo operamos los seres humanos, cómo estamos hechos en esta biología, en nuestra fisiología, finalmente nuestra corporalidad, el sustrato operacional para la realización de todo nuestro vivir, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro hacer, nuestro vivir, nuestro convivir. Pero no estamos en un vacío relacional, nosotros emergemos en una cultura donde somos moldeados, ¿cuál historia de transformación? Pero no escrita a lápiz, porque no es lineal, es multisensorial, multisistémica, porque habitamos mayoritariamente de modo inconsciente, por ende los seres humanos nos moldeamos tanto en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de sentir y en nuestro hacer, a partir de ese nicho ecológico que nos hace posible. Entonces somos biología, pero no somos solo biología, también somos la cultura, por eso el guión al medio, porque vamos en una danza entrelazada. No da lo mismo donde nacemos, ni con quién vivimos, ni cómo nos transformamos. 100%, esto es totalmente antropología, ¿no? Somos el estudio, somos todas estas conexiones, cultura, arte, gastronomía, lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la idea central que el profesor Maturana y también Matrística quieren transmitir? ¿Cómo cambia esta disciplina, pues, nuestra visión de lo que significa ser humano? Bueno, es central darnos cuenta que si nosotros reflexionamos sobre nuestro vivir y nos damos cuenta de cómo estamos hechos, pero también nos damos cuenta de cómo nuestra sensorialidad, nuestra configuración de sentires íntimos guía nuestro emocionar. Fíjate lo que estoy diciendo, no estoy hablando de emociones como ciertas cajitas que ponemos en la ciencia, sino que todo nuestro emocionar, todas nuestras emociones se configura a partir del operar de nuestro sistema nervioso y por ende también de nuestra sensorialidad, de una configuración de sentires íntimos que posibilita nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro hacer. Entonces, qué importante es reconocernos como estos seres biológicos, cultural, inescapablemente, pero también para ampliar nuestro pensar y darnos cuenta de los espacios ciegos que habitamos y de las consecuencias de nuestro habitar en nosotros mismos, en el otro, en la humanidad. Carolina, ¿esto significa entonces que entender la biología cultural, nuestro día a día, fuera, ¿no?, de los libros, fuera del laboratorio, nos puede ayudar a vivir mejor, a tomar mejores decisiones? Absolutamente, porque tú reconoces tu habitar sistémico. Mira, Jimena y Humberto desarrollaron un trabajo precioso. Muy pocas personas saben que el doctor recibió el oro de la cibernética mundial por su aporte a la teoría sistema, que tiene que ver con las abstracciones de las operar de los seres vivos y de los seres humanos en particular. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros operamos según algunas leyes sistémicas y metasistémicas, sin darnos cuenta, son inconscientes principalmente. Y nosotros como seres humanos somos seres conservadores y habitamos según lo que estemos conservando, tomamos decisiones según lo que estamos conservando. Y lo que conservamos tiene que ver con
que configuramos en lo íntimo, con nuestros deseos, con nuestras preferencias, con nuestros gustos, con nuestras emociones. Y esa es la deriva humana que vamos tomando. Pero cuando empezamos a tomar conciencia de las dinámicas conservadoras que realizamos, que también son generadoras de dolor, empezamos a darnos cuenta que vale la pena mirar cómo estamos habitando. Claro. Porque quizás estamos configurando ciertas teorías, ciertos criterios de validez, ciertas cosas que aprendimos en nuestra historia de transformación, pero que lejos de ser identitario para bienestar, en el fondo nos atrapan y no nos permiten un desarrollo más amable y más también noble sobre nosotros mismos. Nosotros nacemos amorosos, pero nos transformamos en una cultura que muchas veces es despiadada, que es controladora, y nosotros desarrollamos el control mayoritariamente de modo inconsciente. Desarrollamos la desconfianza, nacemos confiando y desarrollamos la desconfianza. Entonces, ¿cómo es que aprendimos ese modo de vivir? ¿Cómo podemos transformar también nuestras relaciones? Por eso nosotros hasta el día de hoy desarrollamos programas de formación que los docentes son Humberto y Jimena, que son de biología cultural, y acompañamos estos procesos para que las personas logren comprender y desarrollar habilidades relacionales que impacten en su vivir y en el de su comunidad, en los otros, etcétera. Pero en una tangente responsable, ética, sensible, tierna. Y consciente, ¿no? Tú lo decías 100%. Sí. ¿Qué creencias me voy a cuestionar que ya no son mías? Que en el momento me las enseñaban, las adopté, pero ahora ya crecí, ¿no? Ya tengo otro interés. ¿Cómo sé que inclusive lo que me gusta me sigue gustando, ¿no? Solamente porque me lo enseñaron en algún momento. Claro, o como aquello que te gusta es como una adicción. Claro. Me genera placer, pero también me genera daño, o genero daño. 100%. Porque el daño, a veces uno piensa que da lo mismo, porque total si me gusta, ¿para qué? Da lo mismo, o sea, no impacta a nadie, es cosa mía, uno dice, en este personalismo, como si fuéramos seres únicos, porque este dicho de somos seres únicos y irrepetibles, por cierto, pero no somos únicos en la relación, somos con otros. Somos individuos porque integramos una comunidad y nos diferenciamos en base a esa identidad particular, pero pasa en la relación. Entonces, 100%. ¿cómo también me pregunto si estoy dispuesta a pensar el pensar que pienso, si estoy dispuesta a darme cuenta de lo que genero con aquello que me gusta? Porque a veces pensamos que lo que impacta o las consecuencias de nuestros actos son cortitos, o tienen un impacto pequeño, pero no es así. Ustedes mismos frente al Pacífico tienen 2 islas de plástico, pero que se han hecho de pequeñas acciones de las personas en el mundo. Entonces somos mucho más sistémicos de lo que pensamos. Y lo mismo pasa con nuestros errores y con nuestras acciones cotidianas. Vamos impactando en el vivir con una sonrisa, con un grito, con lo que sea. No nos damos cuenta. Trasciende, entonces, ¿no? Es importante, sí. Claro. El vivir y el convivir es un trascender momento a momento. 100%. ¿Podrías darnos un ejemplo práctico de la biología cultural en acción? Por ejemplo, en el trabajo, en la familia o en la convivencia en pareja. Vemos que, y triste, ¿no? Las cifras, que cada vez pues hay más rupturas, cada vez las relaciones duran menos. ¿Será también por esto? ¿Porque no nos cuestionamos? ¿Porque no nos paramos a reflexionar qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos está haciendo bien? ¿Hacia dónde vamos, Carolina? Mira, una de las cosas que uno logra darse cuenta en las relaciones es que hay mucho sometimiento y control. Entonces, las relaciones son relaciones muy insatisfechas, porque nosotros en el vivir no queremos que nos especifiquen los espacios. Decir que sí no es así, uno se siente incómodo, se siente atrapado. Entonces, es muy distinto cuando empezamos a comprender desde dónde opera el otro, de dónde opera yo, y cómo podemos habitar escuchándonos, conversando y preguntándonos qué queremos juntos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito común, cuál es nuestro proyecto común, cómo le jugamos en contra a este proyecto muchas veces y cómo también podemos acondicionar ese vivir juntos. Entonces, es hacerse responsable momento a momento del vivir que estamos habitando. Y a veces lo podemos hacer sin ninguna palabra, porque no siempre las personas nos comunicamos con palabras. Vamos a ir, claro, o vamos a ir predicando, por decirlo así, lo que yo sé. Porque nos transformamos en seres odiosos, ¿no? Pero sí podemos ir generando y mirando, ¿qué es lo que le está pasando con lo que yo dije? Entonces puedo acercarme y preguntándole,
pucha, te noto de tal manera, cuéntame, hay algo que yo dije, chuta, no lo quise hacer así. Porque empezamos a mirar y a traer, al entender la biología cultural y a entendernos como seres biológicos culturales, empezamos a mirar y ser capaces de abstraer ciertas dinámicas, mía y de los otros, y también ciertos criterios de validez. Entonces puedo entender de dónde me está diciendo lo que me está diciendo. Y otra cosa es que si entendemos que somos seres biológicos culturales y que no distinguimos en la experiencia entre ilusión y percepción, somos seres autopoéticos moleculares, empezamos a darnos cuenta también que habitamos finalmente desde nosotros mismos. Yo miro desde mí, el otro mira desde sí. Claro. Entonces, ¿cómo podemos converger? Buscamos más que tener la razón o la verdad, buscamos cómo converger, cómo nos entendemos y hacemos cosas juntos. Justo si tú me preguntas, justo Dale. De ahí viene la biología cultural, ¿no? Que pone también un énfasis enorme en la comunicación. Pero ¿cómo se relacionan biológicamente nuestras emociones, como el amor o el miedo? O en la manera en que nos comunicamos y creamos cultura, porque la comunicación hoy en día también, a pesar que estamos súper conectados con la tecnología, se ve dañada, se ve ahora sí que transformada. Cada quien tiene una interpretación diferente. Sí, lo que pasa es que nosotros vamos acoplados como seres estructurales. Entonces, las emociones lo que hacen es gatillarte lo que está en ti. O sea, a mí nadie me da amor, nadie me da rabia, nadie me da pena, gatilla mi rabia, gatilla mi amor. ¿Me entiendes? Es gatilla en mí. Nosotros, el sistema nervioso lo que hace es distinguir configuraciones. Entonces nosotros vamos distinguiéndolo a partir de nuestra hechura, nuestra estructura, vamos distinguiendo lo que le pasa al otro. Y por eso también nos equivocamos, porque habitamos muchos supuestos. Yo supongo que me miraste feo, yo supongo que tú crees esto, yo supongo porque yo te veo, yo creo. Pero si no me abro a preguntarte, ¿es esto lo que te está pasando? ¿Tú piensas aquello y de dónde dices eso? Me doy cuenta que empiezo a habitar un modo más legítimo, más amable, porque el otro configura desde sí. Claro. Y también salimos de esto de habitar yo mi verdad y tú tu verdad, porque nos damos cuenta que siempre es entre paréntesis. Es lo que tú distingues, lo que yo distingo, y de nuevo buscamos algo que armonice nuestro vivir. Finalmente, la biología cultural te retorna a un espacio de bienestar, porque es bastante liberadora de atraparnos en siempre sentirnos o pensar lo que el otro piensa tiene una validez absoluta. Entonces también nos desentrampa, no nos define el otro, también está abierto nuestro ser al infinito. O sea, si alguien dice de mí tal cosa, yo puedo preguntarme qué es lo que yo hago que el otro dice eso, porque está configurando. Entonces yo digo, pero esto lo puedo cambiar, el ser está abierto al infinito, no me atrapo en el ser. Me encanta lo que acabas de decir. Ontológico. Me encanta lo que acabas de decir de no me define el otro, 100%. ¿Qué podemos aprender de esta disciplina para mejorar la forma en que resolvemos conflictos o nos relacionamos con los demás? ¿Cuáles serían los tips que sí o sí tendríamos que iniciar desde el día de hoy? O los consejos, estas recomendaciones. Mira, yo no sé si puedo dar un tips, porque nosotros frecuentemente no damos tips. Lo que sí decimos, pucha, aprendamos más de nosotros mismos, soltemos el ego y aprendamos más sobre nosotros mismos. Pero sí hay una clave que es central, y es que el dejar aparecer. El dejar aparecer lo que el otro piensa, lo que el otro dice, lo que trae a la mano. No significa que yo lo voy a validar o que sea una mirada que destruye, que rompe el vínculo social, yo lo voy a aceptar finalmente, pero me voy a poder preguntar de dónde. Entonces, en las relaciones cotidianas, qué importante es dejar aparecer. Dejar aparecer a tu hijo, dejar aparecer a tu pareja, dejar aparecer a tus amigos. Es decir, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que traen a la mano? ¿Cuál es la experiencia? Porque el otro siempre habla desde su habitar. Entonces, yo puedo ampliar mi mirada con el otro, puedo acompañar, por ejemplo, a mi hijo más que juzgarlo, puedo acompañarlo en ver aquello que no ve, porque finalmente él distingue desde sí. Entonces, ¿cómo acompaño una transformación en el otro que está sucediendo si no me aparece el mundo del otro, si no lo dejo aparecer? El entender cómo estamos hechos, el entender también las implicancias de lo que hacemos, el desarrollar la conciencia reflexiva, la conciencia ética está a la mano. Es tan sencillo, pero a la vez profundo y tremendo, porque implica que también estamos dispuestos a soltar nuestra arrogancia, nuestros saberes.
Claro, todo regresa a nosotros mismos, como bien lo dices, ¿no? Lo importante de conocernos. ¿Qué proyectos o cursos está impulsando Matrística actualmente para difundir estos conocimientos? Ay, gracias por la pregunta. Mira, nosotros ya estamos en las inscripciones del próximo diplomado de habilidades relacionales, emoción y bienestar, que se llama Fundamento de la Biología Cultural. Hace un viaje para ver cómo nos tejemos en la historia, cómo nos formamos, pasa por lenguaje, conversación, escucha, reflexión, eras psíquicas de la humanidad para entender nuestro presente y finalmente la transformación. Este es un programa precioso. Las cápsulas de video de las clases son de Humberto y Jimena, Humberto Maturana y Jimena Dávila, y nosotros acompañamos todo el proceso con Jimena de encuentros, etcétera. Y ese es el viaje para la certificación en conversaciones colaborativas. Es que es un viaje, el primero dura 6 meses y el otro dura completa prácticamente 1 año. Entonces, pueden formarse 2 años con nosotros y los acompañamos en este proceso. Carolina, ¿puede ser en línea? Si no estamos en Chile, ¿se puede dar a distancia? Es 100% online, 100% online. Mira, me pueden escribir carolina@matristica.org con Z, matristica.org, y yo les mando el diplomado, me dicen que es de la radio, y todos los que nos llamen tienen una beca de un 20%. Muchísimas gracias. Que es el máximo que yo puedo dar. Así que felices si se quieren formar con nosotros. ¡Qué maravilla! Tenemos personas de México, de Colombia, Perú, Argentina. Es un proceso precioso de acompañamiento. Y yo siempre lo digo, Carolina, que uno tiene que invertir en uno mismo, ¿no? Uno tiene que siempre estarse capacitando, transformando, porque pues vamos creciendo y vamos teniendo ahí algunas heridas, algunos temas que no entendemos, y para ser mejores personas con nosotros mismos, más felices, más armónicos, por ende con los demás, pues tenemos que trabajar. Carolina, para cerrar nuestra conversación, que contigo me podría llevar todo el programa, ¿verdad? Cuando vengas aquí ya sabes que siempre vas a ser bienvenida. ¿Cuál es el mensaje más importante que te gustaría que nuestros oyentes se llevaran hoy sobre la biología cultural? Yo creo que es invitarlos a darse cuenta de que la gran tarea del ser humano es ser sí mismo. Y el doctor decía que el ser sí mismo era ser sensible, tierno y ético. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro vivir con ternura, con sensibilidad y con ética. Y la ética no es otra cosa que me importen las consecuencias de mi acto sobre mí, sobre el otro y sobre el entorno. Si tuviéramos esa sensibilidad, actuaríamos más amable en nuestra cotidianidad. Y lo importante es cada uno de nosotros en su espacio. Solo así hacemos un mundo diferente. Pero es cada uno en su espacio. Carolina, eso. Qué bonito. Qué bonito, te agradezco muchísimo. Recuérdanos tus redes sociales por si alguien que nos está escuchando, inclusive nos está viendo, se quiere inscribir. ¿Dónde podemos tener más información? Matristica.cl y Matristica solito en Instagram, @matristica. Carolina. Chile. Y pueden escribir a Camila @matristica.org y a Carolina @matristica.org. Pues te agradezco muchísimo, como siempre, un saludo muy grande, un beso. Este espacio informativo está abierto para ti. Sí. Cualquier tema, cualquier información, con gusto también estaremos siguiendo. Felices que nos inviten cuando ustedes deseen que nos inviten, felices estaremos. Si quieres les dejo un número de WhatsApp. Claro que sí. El más 569 9829 6723 de Camila. De Camila, y con gusto, que ya sabes que como es radio muchos van manejando, pero las redes sociales, luego cuando tengan tiempo, bueno, pueden seguirlos en Matrística, ahí está toda la información de estos cursos, porque es importante aprender más de nosotros. Gracias, Carolina, te mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, muchas gracias por invitarme.